Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión te voy a enseñar cómo generar tráfico desde tus redes sociales hacia su canal de YouTube. Empecemos con el video. Entonces, este es mi canal de YouTube. Entonces, la idea es crear tráfico desde mi Facebook, desde mi página de Facebook y desde mi Instagram hacia el canal de YouTube. Como ven, aquí tengo abierto las demás redes sociales de las que voy a generar tráfico hacia allá. Le voy a aplicar el método. Es bien sencillo. También en la descripción de este video le voy a dejar la información de Tomás Heredia López, que es quien diseña la miniatura, el logo y todo lo relacionado con mi canal. Si quieren ponerse en contacto con él, en la descripción le voy a dar su información. Este es el video que yo voy a utilizar. Lo primero que vamos a hacer es compartirlo. Cada vez que suban un video, compartirlo en Facebook y en su historia, pero compartirlo de esta forma. Observen, no le voy a dar simplemente a compartir ahí, no, yo quiero el link, pero no quiero el link directamente del video, quiero el link del video cuando esté en una lista de reproducción, porque de esa forma cuando alguien clique sobre ese link lo va a enviar al video del que quiere, del que estoy promocionando, pero también lo va a enviar a una lista de reproducción de mi canal, donde va a encontrar videos similares con temáticas similares, que hablan de temas similares o de temas que le puedan interesar a las personas que están viendo ese mismo video. Si se fijan, esa lista de reproducción tiene varios videos con temática diferente. Entonces eso es lo que yo voy a pegar ahí. Entonces eso lo voy a compartir ahora en mi Facebook. Es casi lo mismo de simplemente compartirlo en Facebook, pero yo lo hice, pero compartirlo que salga desde la lista de reproducción. La idea es, por ejemplo, que si yo tengo 3,000 y pico, 4,000 personas en Facebook, que cada una de esas personas ve esa publicación que yo hice, y si es de su interés, pues le van a dar clic en el link o en la imagen y lo voy a enviar a mi canal de YouTube directamente a ese video y a la lista de reproducción donde hay más videos similares a ese. Ese es un método. Le voy a mostrar otro ahora. Ahora yo tengo aquí un video que preparé de 3 minutos y lo voy a utilizar en mi página de Facebook. ¿Por qué lo hago de 3 minutos? Bueno, porque en Facebook, para tú monetizar Facebook, necesitas video de más de 3 minutos. Por eso yo voy a utilizar ese mismo video para que en un futuro pueda monetizar Facebook, pero por el momento estoy promocionando mi canal a través de mi página de Facebook. Pues lo que voy a hacer con ese video de 3 minutos es subirlo. Al final de ese video yo le agregué un mensaje que dice: si quiere ver el video completo, dale clic al enlace o al link. Entonces, observen, ahora me pide todos los datos cuando lo estoy subiendo a Facebook. Pues voy a hacer lo que le dije, voy a buscar el video que quiero promocionar y le voy a dar a editar el video. Y aquí tengo toda esta información, son las mismas que están en el canal de YouTube. Esa misma la voy a enviar a Facebook, inclusive la miniatura. Le doy a descargar, la guardo acá en esta carpeta que yo tengo, se llama miniatura, y le pongo el nombre para poder identificar. Recuerden que siempre se recomienda ponerle el nombre a los videos y a las fotos para que así sea más fácil encontrarlo. Entonces yo lo que voy a utilizar es toda la información que está aquí, el título, se lo voy a poner el título en mi página de Facebook. En la descripción lo primero que voy a poner es el link del video, pero recuerden cuál es el link del video en la lista de reproducción, para cuando la persona clique encima del link lo mande al video, pero también les recomiende varios videos míos de una lista que tengo como de más de 20 videos similar a este. Entonces pego el link ahí, recuerden el de la lista. También pego la descripción, recuerden que debe tener descripción. Ok, acá tengo la descripción y aquí tengo las etiquetas. Vamos a trabajar con las etiquetas ahora. Todas las etiquetas que están ahí yo las voy a copiar, que son las mismas que pertenecen al mismo video que quiero promocionar. Con esas mismas etiquetas es que lo voy a promocionar en mi página de Facebook, para que si alguien en Facebook escribe una búsqueda similar a esa, pues Facebook le recomiende alguno de mis videos. Entonces
Ok, ahora recuerden que cada etiqueta va separada por coma. Entonces debo separarla para cuando yo la copie y la pegue allá, puedan agregarse independientes cada una de una, porque van a estar separadas por coma. Ok, entonces si tienen algún detalle que corregirle, lo corrigen. Si quieren corregir alguna falta o lo que sea, pues lo corrigen. Y le doy a copiar, voy a mi página de Facebook y la pego. Ahí están todas las etiquetas. Ahora voy a hacer lo mismo con la miniatura. Acabo la miniatura, subirla, buscarla donde la guardé. Recuerden que es la misma miniatura del mismo video que estoy promocionando. Y perfecto. Y le doy a siguiente. Y ahora me dice que antes de publicar que me asegure de que todo eso esté en verde. Aquí dice que hace falta agregarlo a una lista de reproducción. Y lo voy a agregar también. Como se fijan, tiene más de 3 minutos, tiene descripción, tiene etiqueta, el video está en HD y pertenece a una lista de reproducción y lo publiqué. Así de sencillo, lo pueden configurar como un estreno, todo lo demás que quieran. Entonces, en lo que el video se hace público, le voy a explicar cómo hacer eso mismo, pero desde Instagram. Entonces, vamos a Instagram. Como ven, voy a utilizar esa aplicación que se llama IGTV. Esa aplicación te va a permitir agregar un link a una historia en Instagram. Recuerden que para agregarla necesitan tener 10.000 seguidores y con este método no es necesario los 10.000 seguidores. Solamente tienen que agarrar el mismo videito del que les estoy hablando. En Instagram te permite subir un video de 1 minuto a 60 minutos. Yo voy a utilizar el mismo de 3 minutos para que si la persona quiere continuar viendo el video, pues tenga que darle clic al link y terminar en mi canal de YouTube, que el video realmente dura más de 10 minutos, que es lo recomendable para los anunciantes. Entonces aquí voy a poner el título igual, lo único que aquí voy a poner clic aquí y voy a poner una coma y luego voy a poner el título del video, porque en las historias de Instagram lo primero que se ve es el título encima de la miniatura. Por eso le voy a poner clic aquí para que den clic en el título y luego le muestre la descripción. Entonces en la descripción es donde yo voy a pegar el link. Recuerden, el link de la lista de reproducción para guiarlo hacia allá. Y aquí le pongo un poquito más de descripción, pero lo importante es que el título diga clic aquí. Ahí lo pueden unir con la página de Facebook y simplemente le dan a publicar. Así de sencillo. Ahora les voy a enseñar otro truco. Como ya mi video está disponible en la página de Facebook, yo les voy a enseñar ahora a compartir esa publicación que hice en grupo para poder llegar a más personas. Entonces vamos hacia ella. Acá tengo la publicación, como la ven, y aquí tengo el link. Si le doy clic al link, me va a enviar allá donde yo quiero y le doy a compartir, y lo voy a hacer desde el usuario de Facebook. Como ven, cambié el icono del canal por el usuario de Facebook. Ahora Facebook es muy estricto en cuanto a hacer comentarios repetidos, por eso yo tengo aquí en una página las etiquetas del video para poder compartirlo. No puedo compartir la misma cosa varias veces, tengo que ir cambiándole el título. Entonces ahí le doy en este grupo. Más adelante les voy a enseñar cómo pueden encontrar cada grupo de eso. Aquí copio otra y lo cambio y le doy a compartir en otro grupo diferente. Y esto yo les recomiendo que lo hagan 3 o 4 veces en un día, no más. Al otro día vuelven y lo hacen un par de veces más, para que no se conviertan en spams y Facebook no bloquee la publicación, porque es bien estricto. Por eso yo le estoy cambiando el título para que no la bloquee. Entonces, como ven, ahí yo tengo muchos grupos que son similares para eso, a canales de apoyo. Como ven, ahí ya lo he hecho como 3 o 4 veces. Perfecto. Ok, en total lo hice 5 veces. Recuerden, no lo pueden hacer más de 5 veces en un día. Y recuerden que yo le puse títulos
diferentes, aunque son de la misma temática, títulos similares, porque son las miniaturas. Para encontrar grupo, simplemente tienen que escribir aquí grupo de lo que quieran encontrar, puede grupo de youtuber, de cocina, de contabilidad, de lo que ustedes quieran encontrar el grupo. Ahí van a encontrar todos los grupos que quieran, simplemente tienen que agregarse a un grupo de eso y así, y volver otro día a agregar a más grupos. Mientras más grupos están agregados y más publicaciones hagan, mejor todavía. Ahora les voy a mostrar que eso sí realmente funciona. Les voy a mostrar las estadísticas de mi canal. Voy ahí donde dice alcance y se fijan, acá tengo la búsqueda de YouTube y aquí tengo el tráfico externo, y como ven ahí dice que de Facebook ese tráfico, y les voy a mostrar hacia abajo y ahí dice Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, de todos esos lugares. O sea que eso que estamos haciendo sí funciona. Así de sencillo y así de fácil. Sígueme en mis redes sociales, Diony.Galva en Facebook, en Instagram también. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchas gracias y hasta la próxima.